¿Cómo poder agradar a nuestro Dios? ¿Existe algo que debemos hacer para agradar a los ojos de nuestro Padre Celestial? Y si lo hubiera, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo es ese proceso, ese camino? Bienvenidos a nuestro comentario de la lección de escuela sabática. Esta semana, una vez más, veremos la misericordia, el amor y ahora la respuesta humana a ese gran amor que nuestro Dios nos brinda a cada uno de nosotros. Bienvenidos y comencemos. Qué alegre poder tener esta oportunidad para ir a la palabra de nuestro Dios. Por supuesto, una vez más a través de este comentario de la lección de escuela sabática. Bienvenidos mis hermanos, un saludo fraterno. Les saluda Ananías Mamani, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vamos a orar y pedir la dirección de nuestro Dios. Padre soberano, muchas gracias. Gracias Señor por tus cuidados en nuestra vida. Una vez más, vamos a ir a tu palabra, vamos a meditar en ella, vamos a extraer, Señor, esos pensamientos de salvación, de vida que tú deseas para cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, esta semana la lección viene enfocándose en cómo poder agradar a nuestro Padre Celestial. ¿Qué debemos hacer para esto? ¿O no hay nada que nosotros hagamos para agradar a nuestro Dios porque Él es Dios? Bueno, veremos estos conceptos en este comentario de la lección de escuela sabática. El libro de Sofonías, capítulo 3, el verso 17, dice en la palabra de nuestro Dios: Jehová está en medio de ti. Él es poderoso y te salvará. Se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. ¿Cómo es esto? El texto bíblico nos lleva a entender de que el Señor se goza, se alegra, se regocija en sus hijos. Se alegra, hay una dicha sobreabundante en el corazón de nuestro Dios por causa de sus hijos. Entonces sus hijos tienen que hacer algo para que exista este motivo de regocijo, de gozo, de alegría. Ahora, uno podría preguntarse, ¿es necesario que Dios pueda ver al ser humano para agradar, para que Dios se sienta agradado por lo que hace el ser humano? ¿Hay algo que nosotros tenemos que dar para que Él pueda ser agradado? ¿Cómo agradarle al Señor? Estos conceptos son interesantes y veremos a la luz de la Biblia. Vamos a ver el primer concepto donde podemos encontrar esto con una historia, la parábola del hijo pródigo. Usted conoce esta historia en Lucas capítulo 15, donde el hijo pródigo, el hijo menor, llama a su padre, le pide la herencia que le corresponde. El padre le da y el hijo gasta toda la herencia que le correspondía a él. Y cuando finalmente gastó todo, entonces, y gastó todo en cosas seculares, en cosas vanas, vagas y temporales de la vida. Se quedó sin nada y allí, meditando y reflexionando, busca un trabajo. Allí una vez más, yendo a un espíritu de reflexión, dice: ¿qué es esto que estoy para comer incluso en la comida de los cerdos? Si en casa mi padre tiene jornaleros, si en casa mi padre tiene abundancia en comida. Entonces reflexiona así y dice: voy pues a casa de mi padre, y cuando llegue le diré que quiero ser uno de sus siervos, jornaleros, que me acepte como tales, pues no soy digno de poder ser un hijo más por lo que he hecho. Ahora, es interesante notar que al tomar esta decisión el hijo cambia el escenario y ahora nos encontramos en el lugar donde está el padre. Aquel padre que dice la palabra inspirada que siempre estaba pendiente a ver si su hijo venía, a ver si su hijo volvía, a ver dónde estaba su hijo, hasta que de pronto vio a su hijo acercarse. Y imagino aquel hijo todo desnutrido, aquel hijo todo delgado, aquel hijo todo sediento, todo sucio, todo maloliente. Pero el padre va al encuentro del hijo. Note esto, el padre va al encuentro del hijo, lo recibe, lo abraza y entonces lo toma como uno de sus hijos y no como siervo.
y luego manda que preparen un gran banquete, le da un anillo al hijo que es la identidad. El anillo era un símbolo de identidad en aquellos tiempos, donde simbolizaba ser parte de la familia de tal. Entonces, hasta había perdido su identidad aquel hijo. Entonces, el padre representa a Dios, ese hijo representa a cada uno de nosotros, que por esas cosas de la vida nos extraviamos, pero hay conceptos bastante interesantes que podemos hallar aquí, porque encontramos ese amor que tiene el Padre, esa paciencia esperando dónde está el Hijo, se encuentra esa espera, ¿verdad?, que se tiene, esa compasión hacia, y finalmente, sin prejuicios, sin preconceptos, recibe aquel Hijo para que pueda entonces encontrar esa oportunidad de ser recibido en aquel hogar. Vuelve al hogar. No sé si esta oportunidad, estoy hablando a alguien que necesita volver a casa, alguien que necesita volver a los caminos del Señor. Naciste en la iglesia, creciste en la iglesia, pero por esas cosas de la vida, en algún momento de tu vida te alejaste de los caminos del Señor. Este es el tiempo de ir a los brazos de Cristo Jesús. Este es el tiempo de ir a los brazos poderosos de nuestro Dios. El camino no será fácil, pero tampoco es imposible. Todo es posible cuando pones tu vida en la mano de nuestro Dios. Ve a socorrerte en Cristo Jesús. Encuentra esa seguridad. Cuando el hijo estaba aún lejos, lo vio su padre, corrió al encuentro, movido en misericordia, y entonces lo abrazó y hizo una gran fiesta, porque hay fiesta por alguien que vuelve a los brazos de Cristo Jesús. Nuestra naturaleza humana tiene prejuicios, preconceptos, crea ideas. No somos perfectos. No te fíes en el ser humano, fíate en Cristo Jesús, en tu Salvador, en mi Salvador, en nuestro Señor. No era típico, es algo atípico lo que hizo el Padre. Ir, el amo, el señor de la casa, ir al encuentro de, no es normal. Siervos, vayan y tráiganlo. No, pero es que es el amor de nuestro Dios, porque este personaje de esta historia, esta parábola, habla acerca del Dios. Ahora, viendo este mismo concepto, esta misma panorama, ¿qué relación encontramos esto también con el plan de salvación, de gozo? El libro de Sofonías 3:17, ya leímos nuestro texto bíblico, donde Dios nos dice que Él está presente y está en medio de ti. Cuando el hijo pródigo estaba fuera de casa, él no debió olvidarse que Dios estaba en medio de él. O sea, donde tú vayas, así te hayas alejado del Señor, no te olvides, Dios te está buscando. Dios está buscando estar en medio de ti. No estás solo. La omnipresencia de nuestro Dios está contigo. Número 2, que el único camino para encontrar salvación, solución en medio de problemas, de deudas, de conflictos, de situaciones difíciles es Cristo Jesús. El camino es ir hacia el Señor. No hay otro camino más. No te pierdas por los lados, no te pierdas por las cunetas del camino. Anda en ese camino seguro de que está Cristo Jesús contigo. Luego encontramos en el capítulo 3:17 de Sofonías que se goza, se alegra al ver que uno vuelve a los brazos de nuestro Dios. Hay alegría y se regocija, dice el verso 17 en la parte final, la palabra de nuestro Dios, que se regocija por ti con cánticos. Hay alegría, hay alabanza. Entonces, hay una forma de alegrar el corazón de nuestro Dios cuando sus hijos, cuando usted y yo caminamos en las sendas del bien. Podemos dar alegría y regocijo a Cristo Jesús cuando tú y yo nos portamos bien. Vamos en ese camino de delicia, de gozo. El libro de Isaías, capítulo 62, relata esa forma poética de decir, yo estaré con Sión. Sión es el nombre poético para referirse al pueblo de Dios. Y en ese desenlace del capítulo 62 se desarrolla ese acontecimiento de esa relación de Dios con su pueblo. Y es más, lo desposa para que pueda ahora ese pueblo estar casado con Dios.
Y utiliza algunos términos como el hebreo Hetzibá, que significa mi delicia, y el verbo beula, que significa ahora estás casada conmigo. Vayamos a tener una relación, un pacto de amor con nuestro Señor, con nuestro Dios. Que podamos tener esa seguridad de que hay alguien que procura por su iglesia, por su pueblo. Proverbios capítulo 15, el verso 8 y el verso 9 nos presenta ahora en este pasaje bíblico un relato bastante interesante. En este pasaje bíblico podemos nosotros encontrar textos que hablan de agradar a nuestro Dios, y Dios puede ser agradado. Leamos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Proverbios 15, 8 y 9. Dice de esta manera la Santa Biblia. El sacrificio que ofrecen los malvados es abominable para Jehová. La oración de los rectos es su gozo. Abominable es para Jehová el camino del malvado. Él ama al que sigue la justicia. ¿Cómo Dios puede deleitarse en sus hijos? Hermanos, ¿cómo Dios puede deleitarse en sus hijos, gozarse en sus hijos? Dice claramente el texto bíblico, no haciendo el mal, porque el camino de los malvados, el acto de los malvados no es gozo y alegría para el Señor, sino practicar y amar justicia, misericordia, humildad, entrega, hacer el bien. Cuando andamos en ese buen camino, entonces deleitamos el corazón de nuestro Dios. También Proverbios 15, 8 y 9 enseña que mientras que el sacrificio y el camino de los malvados son abominables para Jehová, la oración de los rectos es su gozo, y el que ama y él ama al que sigue la justicia. Este texto no solo muestra que a Dios le disgusta el mal, sino también que se deleita en la bondad. Note esto, que podamos tener ese espíritu de Dios en nuestros corazones, que podamos sembrar ese gozo, esa alegría, ese regocijo en nuestro ser completo, que haya deleite, delicia, que nuestro Dios pueda guiar nuestra vida, que Él pueda socorrernos, auxiliarnos. Por otra parte, ¿cómo podemos los seres humanos deleitar a nuestro Padre Celestial? El libro de Romanos capítulo 5, verso 8 nos presenta un pasaje bíblico donde nos habla que hay alguna forma. ¿Cómo es esto? Bueno, debemos notar primeramente que si deleitamos al Señor, no debe ser por esfuerzos humanos. Hay algo divino que Dios tiene que haberlo hecho. Leamos lo que dice Proverbios 5, 8. Dice la palabra: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que, ¿cómo deleitar al Señor? ¿Cómo podemos los seres humanos deleitarlo al Señor? Sobre todo en vista de nuestra pecaminosidad. Bueno, note esto. Cuando el ser humano cayó en pecado, entonces se abrió la consecuencia del pecado, que es la muerte. Cristo Jesús vino, se ejecutó el plan del consejo de paz, y entonces por medio de su sacrificio, su muerte, nosotros encontramos la oportunidad de ahora volver una vez más en el camino para hallar gracia a los ojos de nuestro Dios. ¿Cómo entonces deleitamos al Señor en nuestro estado pecaminoso? Debemos reconocer que por nosotros mismos no podemos deleitar al mismo Dios. No se puede, porque no está en nosotros, en nuestra naturaleza. Es un acto que solo Dios puede hacer en la persona que abre su corazón a Dios, y esa es la parte de la decisión que nosotros tenemos que tomar. Aceptar al Señor para nosotros vivir para Cristo Jesús y deleitar al Señor con nuestros actos, nuestras acciones de una manera adecuada. No es sino la intervención de Dios que puede llevar a hacer ese acto impresionante. El libro de Primera de Pedro, capítulo número 2, el verso 4 al verso 6, dice la palabra de nuestro Dios en este pasaje bíblico. Primera de Pedro 2, 4, 6. Acercándoos a él, piedra viva, desechada,
ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también dice la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que crea en él no será avergonzado. Tiene que haber esa intencionalidad nuestra de realmente ser socorrido, auxiliado por Cristo Jesús. Por medio de Jesucristo podemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, dice 1 de Pedro 2:5. O sea, no es por nuestra propia fuerza, ya venía diciéndolo, sino por medio de Cristo Jesús. La obra redentora de Dios no es solo algo hecho por nosotros, sino también en nosotros. Entonces, Dios está buscándonos para transformar nuestro corazón y que como resultado de nosotros nazca el hecho de tener un espíritu genuino de obediencia a nuestro Padre Celestial, y así exaltemos el nombre bendito de nuestro buen Dios. El Señor te ama. Y si hay una forma de deleitar el nombre de nuestro Dios, es con nuestros actos y acciones. No porque Dios deja de ser Dios si nosotros no lo hacemos. No, Él es Dios, Él es soberano. Pero hay alegría en el corazón de nuestro Padre Celestial cuando realmente nosotros hacemos las cosas bien, bien a cabalidad. Un objetivo digno. Cada uno de nosotros puede ser considerado justo entre los amados de Dios que vivirán con Él en perfecto amor por la eternidad. Esta es la gran esperanza de la redención que implica la obra de Cristo por nosotros en el cielo. Esto te incluye a ti y a mí, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo generar esto en nuestra pecaminosidad? Si carezco de una fe que no es suficiente, ¿cómo? El libro de Marcos nos relata un relato donde Dios nos habla acerca de la importancia de tener fe. Aquí se menciona el relato cuando un padre va llevando a su hijo endemoniado a los discípulos. Ellos no pueden sacar el demonio de aquel hijo. Y entonces va el padre y le dice: Señor, los discípulos no pudieron sacar el demonio de mi hijo. No pudieron, Señor, tú puedes. Y entonces el Señor le dice: si tienes fe es posible. Y le dice el hombre: Señor, ayuda a mi incredulidad, aumenta mi fe. Eso está en Marcos 9, 17 al 29. Aumenta mi fe, mi incredulidad. Aquí no dice que él tenía una gran fe, pero había intencionalidad de decir: Señor, ayúdame, ayuda mi fe. Señor, por favor. ¿Sabe usted que el hombre que estaba en la cruz del Calvario no recibió un adoctrinamiento como tal? El hombre que estaba en la cruz del Calvario, en el peor de los escenarios, allí, en ese escenario, y no solo esto, sino no solo en su propia vida, sino al que estaba a su par, no estaba como coronado de gloria, no estaba, gloria me refiero de como que el soberano, el rey, el Dios todopoderoso, allí no era visto de esa manera, aunque Él estaba muriendo por nosotros. Pero en esa realidad Él vio más allá y vio que Él era alguien especial, era alguien diferente, que realmente es el Hijo de Dios. Y en esa situación pone su confianza a Él. Pero ¿de dónde salió ese? Así sea un pequeño acto de fe. Él puso su confianza en Cristo Jesús y fue premiado su fe. Es posible, mis hermanos, pero tengamos la intencionalidad de decir: Señor, ayuda mi fe. No puedo solo en este camino. Auxíliame, Señor. Acércate a Cristo Jesús. Pide auxilio divino. Sé sincero con el Señor. Señor, no tengo ganas de orar. No tengo ganas de leer, Señor, la Biblia. Señor, qué frío, o qué esto, qué aquello. Señor, me cuesta ir a tu encuentro, Señor. Sé sincero con el Señor. Y Él ve la sinceridad de sus hijos. Pero también con esa sinceridad, sé intencional para decir: ayúdame, Padre mío. Dios estará para auxiliarte. Dios estará para socorrerte. Ve a Él.
Debemos pedir a Dios que transforme nuestros intereses para que incluya el bienestar de aquellos a quienes amamos y que expanda nuestro amor para que alcance a otros. Si deseamos vivir en el reino de los cielos, debemos vivir en paz con nuestro prójimo. El Señor nos ayude a que si tenemos algo en nuestro corazón que aún está sembrado rencor, egoísmo, un sentimiento no santo, Él nos ayude. El Señor se chasquea cuando su pueblo no tiene una autoestima alto. Dice la palabra inspirada: el Señor se chasquea cuando su pueblo se tiene en estima demasiado baja. Desea que su herencia, su heredad escogida, se estime según el valor que Él le ha atribuido. Hermanos, somos la cosa más preciosa. Somos la corona de la creación. Él murió por ti y por mí. Levanta tus ojos, alza tu mirada. Eres el Hijo de Dios. Eres un príncipe a los ojos de nuestro Dios, una princesa a los ojos de nuestro Dios. No eres cualquier cosa. No somos cualquier objeto. Somos valiosos a los ojos de nuestro Dios, a tal punto que Él dio su propia vida, murió por usted y por mí. Somos preciosos. Vayamos al Señor. Levante su vida, levante su espíritu en Cristo Jesús. No para vanagloriarse, no para tener un corazón de orgullo, de decir, bueno, yo soy hijo de Dios y tú no. Todos somos hijos de Dios, todos necesitamos del Señor, todos somos creación de Dios. Y cuando aceptamos al Señor, entonces entramos como hijos herederos para el reino de los cielos. ¿Aceptas hoy la divina obra del Señor que Él quiere hacer en tu vida? Ve a Cristo Jesús, socórrete en Él, auxíliate en Él. Dios te bendiga, Dios te auxilie, Dios te fortalezca, Dios te lleve en ese camino de vida eterna. Que Él vea la intencionalidad que tienes de aceptar a Jesús como tu único Salvador. Nos vemos en nuestro próximo comentario de la lección de Escuela Sabática. Gracias, Señor, por tus cuidados. Gracias, Señor, por tu amor. Señor, sigue con nosotros, guía nuestras vidas y enséñanos a vivir para ti y a tener, Señor, un corazón de estima de que somos valiosos ante ti. Señor, gracias por tu amor, gracias por tus misericordias. Perdona nuestros pecados y enséñanos, Señor, solo para agradar a tu nombre. En Cristo Jesús. Amén, Señor.